¿Alguna vez te has preguntado cómo diferentes culturas y religiones entienden el concepto de pecado? ¿Qué significa realmente pecar? ¿Y cómo se relaciona con nuestra humanidad y el orden del universo? En este programa nos adentraremos en las profundidades de las tradiciones espirituales más importantes del mundo, para explorar cómo el pecado va más allá de la simple transgresión de una norma moral. Veremos cómo el antropomorfismo, la proyección de características humanas a las deidades, ha moldeado la percepción del pecado como una ofensa personal y emocional contra seres superiores. ¿Cómo afectan nuestras acciones a nuestra relación con lo divino y el equilibrio cósmico? Descubre con nosotros las fascinantes conexiones entre moralidad, espiritualidad y las nociones de justicia a través de las lentes del cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y mucho más. No te pierdas esta reflexión profunda sobre uno de los temas más antiguos y universales de la humanidad. Desde una perspectiva espiritual y filosófica, la idea de pecado implica una violación de un código moral o divino que trae consecuencias no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. El antropomorfismo en las representaciones de los dioses ha permitido a las religiones formular un concepto de pecado que es más personal y emocional, reflejando las relaciones humanas de autoridad, respeto y reciprocidad. Ya sea en el cristianismo, el hinduismo o las mitologías politeístas, el pecado se convierte en una ofensa no solo contra un código moral abstracto, sino contra un ser superior con características humanas. Los códigos morales y las normas religiosas son así, más comprensibles para los seres humanos, pues reflejan dinámicas sociales y emocionales familiares. Aquí analizaremos cómo la idea de pecado se entrelaza con el antropomorfismo en diferentes tradiciones. Este antropomorfismo permite a los seres humanos proyectar sus propias nociones de justicia y orden sobre las deidades, haciendo que el pecado sea una ofensa comprensible dentro de los términos humanos de respeto, justicia y reciprocidad. El hecho de que los dioses tengan cualidades humanas en muchas tradiciones refuerza la idea de que el pecado no es solo una cuestión de transgredir leyes abstractas, sino que es personal y está relacionado con el orden social que esas deidades representan. Los dioses, en su forma antropomórfica, actúan como modelos morales y sus reacciones frente al pecado son paralelas a las dinámicas de poder y autoridad que existen en las sociedades humanas. En las cosmovisiones indígenas o religiones animistas, los espíritus y dioses pueden ser representados con formas y emociones humanas, donde el pecado se traduce en un desequilibrio con la naturaleza y los seres sobrenaturales. Los dioses antropomorfos protegen el equilibrio ecológico, y los pecados, como la explotación desmesurada o el irrespeto a la naturaleza, son castigados con desastres naturales u otras consecuencias tangibles. En muchas corrientes espirituales contemporáneas, que buscan distanciarse de las figuras antropomórficas tradicionales, el pecado se redefine como un desvío del verdadero ser o una desconexión con la esencia divina universal. El pecado se percibe más como un error en la alineación con las leyes espirituales del universo. En la psicología transpersonal o el New Age, el concepto de pecado puede entenderse como la ignorancia o falta de armonía con el yo superior o con la energía universal, más que una ofensa a un Dios con emociones humanas. Sin embargo, incluso en estas corrientes, el lenguaje de pecado sigue siendo comprensible, porque refleja una antigua tradición antropomórfica en la que las acciones humanas tienen repercusiones espirituales directas. El concepto de pecado en el cristianismo está profundamente arraigado en la teología de la creación, la caída y la redención. El pecado original define la condición de la humanidad desde su primer acto de desobediencia, mientras que los pecados personales son las acciones individuales que refuerzan esa separación de Dios. Según la teología cristiana, todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída, lo que significa que todos heredan una tendencia innata hacia el pecado. Las consecuencias del pecado original incluyen la muerte física, la muerte espiritual, una separación de Dios que requiere reconciliación y redención, el sufrimiento. La vida humana, en lugar de ser una experiencia de armonía y paz, está marcada por el dolor, el trabajo arduo y el conflicto. A diferencia del pecado original,
que es una condición con la que se nace, los pecados personales dependen de las decisiones que cada individuo toma a lo largo de su vida. El cristianismo sostiene que cada persona es responsable de sus propios actos y por lo tanto de sus pecados. El concepto de pecado en el Islam es visto como una desviación del camino recto y un acto de desobediencia hacia Dios. Mientras que algunos pecados son menores y pueden ser perdonados fácilmente, otros tienen consecuencias graves tanto en esta vida como en la próxima. Sin embargo, la teología islámica enfatiza el poder del arrepentimiento y la misericordia divina, proporcionando a los creyentes un camino hacia la redención. El Islam, por tanto, ofrece una comprensión del pecado que combina la responsabilidad personal con la gracia de Alá, dando a los seres humanos la capacidad de buscar el perdón y regresar al camino correcto. No hay un concepto de pecado original como en el cristianismo. Más bien, cada persona es responsable de sus propias faltas. Los pecados se dividen en menores, que pueden ser perdonados con buenas acciones, y mayores, que requieren arrepentimiento sincero. El Corán menciona el arrepentimiento como un medio poderoso para la purificación del alma y el regreso a Dios. La misericordia de Alá es infinita, y el perdón está siempre al alcance de quien lo busca con sinceridad. Este concepto de pecado está estrechamente relacionado con la noción de obediencia a la voluntad divina y la adherencia a los mandamientos revelados en el Corán y los hadices, dichos y acciones del profeta Mahoma. La visión islámica del pecado y la moralidad se basa en la idea de que Dios es justo y misericordioso, pero también exige responsabilidad personal por las acciones cometidas. El pecado en el Islam se define como cualquier acto que viole las enseñanzas divinas. Los seres humanos, dotados de libre albedrío, tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y son responsables de las decisiones que toman. Aunque todos nacen en un estado de pureza, el pecado es algo que se acumula a través de acciones conscientes que contradicen la ley divina. En el Islam, se cree que los seres humanos nacen con una naturaleza pura llamada fitra. Está alineada con la voluntad de Dios y la ley moral innata, lo que significa que los seres humanos son naturalmente inclinados hacia el bien. El pecado ocurre cuando las personas se alejan de esta naturaleza y actúan en contra de los mandamientos divinos. El Corán proporciona una guía clara sobre lo que se considera pecado. El pecado no solo implica actos externos, sino también pensamientos y motivaciones internas que pueden desviar a una persona del camino recto. Algunos ejemplos incluyen la mentira, el robo, la injusticia, la idolatría es considerado el pecado más grave en el Islam, el adulterio y la opresión. El Islam distingue entre varios tipos de pecados, basados en su gravedad y las consecuencias que traen tanto en esta vida como en la próxima. Los pecados mayores son aquellos que implican una violación grave de las enseñanzas islámicas y pueden tener consecuencias severas en la vida después de la muerte. Los pecados menores son ofensas que, aunque consideradas erróneas, no rompen de manera fundamental la relación con Dios, como mentiras menores o descuidos en el cumplimiento de las prácticas religiosas. Si bien los pecados menores pueden ser perdonados fácilmente a través de la oración y la caridad, su acumulación sin arrepentimiento puede llevar a consecuencias más graves a largo plazo. En el Islam, se cree que todos los seres humanos serán juzgados por Dios en el día del juicio final. En ese día, se pesarán las acciones buenas y malas de cada persona. El arrepentimiento y las buenas acciones realizadas en vida pueden llevar al perdón y la redención, mientras que la persistencia en el pecado sin arrepentimiento puede resultar en castigos eternos. La ley islámica establece el conjunto de normas que guían la conducta ética y moral de los musulmanes. A través de la observancia de los 5 pilares del Islam, fe, oración, ayuno, caridad y peregrinación, se espera que los musulmanes mantengan una vida recta y alineada con la voluntad de Dios. Los pecados son aquellas acciones que contradicen estas normas y que por lo tanto alejan a la persona de la gracia divina. En el Islam, el pecado no solo afecta a la relación personal de un individuo con Dios, sino que también tiene implicaciones sociales. Las transgresiones,
especialmente los pecados mayores, pueden causar daño a la comunidad y desestabilizar el orden social, razón por la cual el Islam también enfatiza la justicia comunitaria y la reparación del daño causado a los demás. El judaísmo ve el pecado como una falla o error en la relación entre el individuo y Dios, o entre el individuo y otros seres humanos. El pecado no es visto como algo innato en la naturaleza humana, sino como el resultado de la elección libre. Existen dos tipos de inclinaciones: la inclinación al bien y la inclinación al mal. El proceso de arrepentimiento en el judaísmo es profundamente espiritual e implica reconocer el pecado, sentir remordimiento y hacer una rectificación. No solo se busca el perdón divino, sino que se requiere reparar las relaciones humanas. En el hinduismo, el concepto de pecado está profundamente entrelazado con el karma, la ley de causa y efecto. Los pecados son acciones negativas que crean karma negativo, lo que afecta no solo la vida presente, sino las futuras reencarnaciones. Las acciones incorrectas interrumpen el camino hacia la liberación espiritual y atentan contra el orden cósmico y moral. El hinduismo también ofrece formas de expiar el pecado a través de rituales, penitencia y prácticas de devoción que purifican el alma. La idea no es de castigo eterno, sino de rectificación y equilibrio espiritual. La ignorancia y el apego son vistos como las fuentes principales del sufrimiento humano, no como transgresiones morales que ofenden a una deidad. A través de la práctica del noble sendero óctuple y el cultivo de la sabiduría, es posible superar estas causas de sufrimiento y alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz más allá del ciclo de renacimiento. La clave para la felicidad en el budismo no radica en evitar el pecado, sino en comprender la verdadera naturaleza de la realidad y desapegarse de las ilusiones que causan dolor en el budismo. El concepto de pecado no se aborda de la misma manera que en las religiones abrahámicas, como el cristianismo, el islam o el judaísmo. El budismo se enfoca en el concepto de ignorancia y apegos como las principales causas del sufrimiento humano. Para entender la perspectiva budista, es fundamental comprender las enseñanzas del Buda sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la liberación del sufrimiento, conocido como el nirvana. La ignorancia es considerada la causa primordial del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento que está marcado por el sufrimiento. La ignorancia no es solo la falta de conocimiento intelectual, sino una falsa percepción de la realidad. Los seres humanos, según el budismo, viven bajo la ilusión de que los fenómenos y las experiencias son permanentes, cuando en realidad todo es impermanente y sujeto a cambio. La ignorancia se refiere a la creencia equivocada en un yo permanente, en la estabilidad de las cosas materiales, y en el apego a las experiencias placenteras como fuentes de felicidad duradera. Esta ignorancia es lo que conduce al deseo y a la aversión, lo que a su vez genera karma y perpetúa el ciclo de sufrimiento. Una de las principales formas de ignorancia en el budismo es la creencia en un yo individual y permanente. El Buda enseñó que no existe un yo fijo o un alma eterna. Esta creencia en un ego permanente lleva a los individuos a aferrarse a cosas y personas como si fueran parte de su identidad, lo que inevitablemente genera dolor cuando se enfrentan a la permanencia. La ignorancia en el budismo también incluye no comprender el origen interdependiente de los fenómenos, es decir, la idea de que todas las cosas y seres están conectados y que nada existe de manera aislada. Esta visión errónea de la realidad alimenta el ciclo de deseos y sufrimientos que atrapan a los seres humanos en el samsara. El apego es la segunda gran causa del sufrimiento, según las enseñanzas del Buda. Mientras que la ignorancia es la causa raíz, el apego es la manifestación directa de esa ignorancia en la vida cotidiana. El término tana se refiere a los deseos insaciables que los seres humanos tienen por las experiencias sensoriales, el estatus, las relaciones y hasta por la propia vida. Este apego se presenta en tres formas. Kama-tana, el apego a los placeres sensoriales, como el placer físico, las comodidades materiales o las experiencias sensoriales agradables. Bhava-tana, el deseo de existir, que se manifiesta como la aspiración de prolongar la vida, la búsqueda de identidad o la ambición de ser algo.
Vivavatana. El deseo de no existir o de escapar de situaciones desagradables, lo que puede conducir a la evasión o a la destrucción de uno mismo y de los demás. Este apego es lo que genera el karma negativo, que luego perpetúa el ciclo de renacimientos en el samsara, llevando a los seres a experimentar sufrimiento de manera recurrente. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara, está impulsado por la ignorancia y el apego. Cada acción basada en el apego y la aversión genera karma, lo que mantiene a los seres atrapados en el ciclo del samsara. Este ciclo es inherentemente insatisfactorio, porque incluso las experiencias agradables son temporales y terminan causando sufrimiento cuando se pierden. La enseñanza central del budismo para superar la ignorancia y el apego son las 4 nobles verdades, que proporcionan un análisis claro del origen del sufrimiento y la forma de superarlo. La primera verdad reconoce que la existencia humana está marcada por el sufrimiento tanto físico como mental. Este sufrimiento incluye no solo el dolor evidente, sino también la insatisfacción inherente a la vida, incluso cuando parece placentera. El origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Debido a la ignorancia, los seres humanos buscan placeres temporales y se aferran a cosas efímeras, lo que genera frustración y dolor cuando esas cosas inevitablemente desaparecen o cambian. La tercera verdad enseña que es posible superar el sufrimiento si se erradican el deseo y el apego. Lo que lleva al nirvana, el noble sendero óctuple, proporciona la guía práctica para alcanzar la liberación del sufrimiento. Este sendero incluye aspectos como la conducta ética, recta acción, recto sustento, recta palabra, la disciplina mental, recta atención, recto esfuerzo, recta concentración, y la sabiduría, recta comprensión, recto pensamiento. El budismo ve el sufrimiento como el resultado de la ignorancia y el apego. El budismo enseña que cada ser es responsable de su propio karma y su propia liberación. El camino budista hacia la superación de la ignorancia y el apego incluye prácticas como la meditación para desarrollar la atención plena y la sabiduría, lo que les permite soltar el apego y comprender la verdadera naturaleza del yo y del mundo. En movimientos espirituales contemporáneos, el pecado es visto más como una desconexión de la esencia divina o de la conciencia superior. El pecado es visto como una falla en la autocomprensión o en la conexión con el amor incondicional y la unidad del universo. En la psicología transpersonal, el pecado puede interpretarse como la ignorancia de la verdadera naturaleza del ser, lo que causa sufrimiento innecesario y separación. La curación espiritual viene de la autoconciencia, la compasión y el despertar a una realidad más amplia de unidad y propósito. El concepto de pecado refleja un aspecto fundamental de la espiritualidad humana, la relación con lo divino, lo moral y lo ético. Ya sea como una transgresión de una ley divina, una desviación del Dharma, o una desconexión de nuestra naturaleza superior, el pecado nos desafía a buscar la rectificación y la reconciliación con el orden espiritual, lo que refleja la universalidad de este concepto a lo largo de las culturas. Hemos visto cómo esta idea toca las fibras más profundas de nuestra existencia humana. El pecado sigue siendo un reflejo de nuestra constante búsqueda de equilibrio, justicia y armonía, tanto interna como externamente. Cada religión, cada sistema de creencias, nos ofrece una manera de entender nuestras acciones y su impacto, no solo en el mundo material, sino también en nuestra vida espiritual. Lo más importante que podemos aprender es que, sin importar la tradición que sigamos, la transformación y el arrepentimiento son siempre posibles, y la capacidad de rectificar nuestros errores es una puerta abierta hacia el crecimiento personal y espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos explorando temas que nos ayudan a entender mejor el sentido de la vida y nuestra conexión con lo espiritual. Hasta la próxima.